Permítanme que salude a Javier Lambán, al presidente aragonés. Señor Lambán, buenos días. Hola, buenos días. Estamos muy pendientes de la evolución de los distintos incendios que hay activos en estos momentos en nuestro país. En el caso del incendio del Moncayo, ayer eran moderadamente optimistas. Se logró, digamos, estabilizar, que no controlar. ¿Cómo ha ido la noche? ¿Qué le cuentan los equipos de extinción? Bueno, parece que hasta donde yo sé las cosas han funcionado con razonable normalidad. Era muy importante que los vecinos desalojados de 8 municipios de la zona del Moncayo pudieran volver a sus casas. Ayer a lo largo de la tarde lo fueron haciendo, con lo cual nos fuimos a la cama un poquito más aliviados, a ver cómo evoluciona hoy y si definitivamente lo podemos dar por controlado. Uh-huh. ¿De qué depende? ¿Depende de las condiciones meteorológicas, del viento, del trabajo que puedan hacer? ¿De qué depende de que se pueda controlar en las próximas horas, presidente? Fundamentalmente, yo diría que de las condiciones meteorológicas. Miren, yo creo que a estas alturas medios para combatir los incendios tenemos las comunidades autónomas, tiene el Gobierno de España. Además, cuando se producen incendios como el que hemos tenido este fin de semana en Aragón, como los que hemos tenido, se produce de manera automática, inmediata, la solidaridad de las comunidades autónomas vecinas. Este fin de semana hemos tenido los incendios en Aragón y hemos tenido la solidaridad de Navarra, de La Rioja, de Castilla-La Mancha, de Castilla y León, de Cataluña. A todos ellos les quiero agradecer esa solidaridad, esa muestra de apoyo. Es decir, que en medios yo creo que en general tenemos. Lo que realmente no tenemos es capacidad hoy por hoy para responder de manera adecuada a una nueva realidad forestal que, por ejemplo, ha hecho que, a diferencia de lo que ocurría hace 30 o 40 años, cada vez los incendios sean no solo un problema forestal, sino sobre todo un problema de protección civil. A estas alturas, cuando estalla un incendio, lo que de manera inmediata nos preocupa, evidentemente que se quemen masas boscosas, que se queme masa forestal, nos preocupa, pero sobre todo lo que nos inquieta por encima de todo es la seguridad de las gentes, la seguridad de los pueblos. La evolución de los bosques ha hecho que pueblos que antes no tenían ningún riesgo de incendio ahora lo tengan y, por tanto, esto es algo que a partir de ahora tendremos que analizar con mucho cuidado. Asistimos a un problema muy complejo, no se puede acometer con soluciones simples, con soluciones sencillas, no se pueden adoptar medidas debidas a la urgencia. Esto hay que mirarlo con mucha calma y con mucha atención porque son muchas las cosas que han cambiado y nosotros hemos cambiado muy poco a la hora de afrontarlas. Uh-huh. De hecho, es muy llamativo, usted decía, no tenemos medios, pero no tenemos la capacidad a veces de extinción y dice mucho de la virulencia de los incendios que estamos viviendo este verano. Claro, se habla de cambio climático y es obvio que el cambio climático está incidiendo de una manera muy importante, pero ha habido a lo largo de las últimas décadas un cambio en la manera de vivir de las gentes del medio rural, un cambio económico, un cambio social formidable que ha hecho que se abandonen miles de hectáreas de cultivo, que se cambie la manera de relacionarse con el bosque, que la falta de ganadería extensiva haga que poco a poco las masas forestales se aumenten de manera exponencial. Hay quien habla de que en 25 años se puede doblar la masa forestal acumulada y todo ello hace que en un momento determinado hacer frente a un incendio sea complejo y prácticamente imposible si las condiciones meteorológicas son unas condiciones meteorológicas determinadas. El otro día, en el caso del incendio del Moncayo, si a las 3 de la tarde se notificó que existía un incendio, hora y media después se tenían que desalojar 2 municipios. Esto es insólito. Esa velocidad de propagación del fuego es absolutamente insólita. Es incontrolable y además se produce otra circunstancia. Se produce tal temperatura cuando hay mucha masa forestal acumulada, mucho combustible, que llega un momento en el que los aviones que arrojan agua para apagar el incendio no sirven absolutamente de nada. El agua se evapora antes de llegar a las llamas.
y ya se está a partir de ese momento prácticamente a merced de la meteorología, a merced de cómo cambia el viento y cruzando los dedos para que esos cambios de viento sean favorables. Así hemos vivido el incendio este fin de semana, independientemente, insisto, de que la actuación de los operativos de los operativos del propio Gobierno de Aragón, de la Diputación Provincial, del Ayuntamiento de Zaragoza, los servicios sociales, porque insisto que cada vez más es un problema de protección civil el de los incendios, servicios sociales, servicios médicos, los servicios de las comunidades autónomas vecinas, la UME, que es un servicio fantástico, independientemente de que todo esto haya funcionado a la perfección, pero siempre muy pendientes de la evolución meteorológica. Presidente, le traslado un debate, una cuestión recurrente que hemos traído a esta mesa del informativo en varias ocasiones este verano. Charlando con ganaderos, charlando con agricultores, muchas veces insisten en que hemos llegado a un punto de gestión en el que la protección es tan fuerte que muchas veces dificulta la propia labor de ganaderos, de agricultores, de aquellas personas que durante muchos años han mantenido limpio el monte, han cultivado y trabajado la tierra y, en cierta forma, han prevenido esos incendios que estamos viendo ahora. Presidente, hay que revisar la forma como se está haciendo la gestión de los espacios forestales, de los espacios naturales de nuestro país. Sin ninguna duda, y le habla alguien que le ha dado muchas vueltas a esto, pero que no se reconoce poseedor de ninguna receta milagrosa. Es verdad que antes la propia actividad primaria, la agricultura y la ganadería, preveía los incendios, entre otras cosas incendiando de manera controlada y parte de los montes de manera controlada, de manera periódica. Hay en este momento técnicos que recomiendan fuegos técnicos hechos con condiciones de máxima seguridad para eliminar zonas de riesgo, pero claro, cuando los ganaderos y los agricultores le dicen lo que le dicen, tienen razón. El problema es que hay muy pocos ganaderos y muy pocos agricultores, y nos da la impresión de que en los próximos años la actividad primaria, la actividad ganadera de ganadería extensiva vaya a incrementarse. Las líneas de desarrollo de la economía van en otra dirección y, por tanto, tendremos que acostumbrarnos a que el problema es distinto al que teníamos, a que los bosques son distintos, a que no podemos tratar los bosques actuales con las recetas tradicionales, a que el cambio climático también opera. Es decir, tenemos que pensar muy seriamente qué es lo que hacemos. Hay quien se le ocurren recetas milagrosas, todos estos que dicen que los montes se apagan en invierno haciendo tareas de limpieza y demás. Tenemos tanta masa forestal que es imposible, absolutamente imposible, limpiarla como sería deseable. Le puedo decir que en Aragón, por ejemplo, hay 2,5 millones de masa forestal y las dificultades son muchas. Para empezar, quizá la mitad son de propiedad privada. Casi todo es de los ayuntamientos, una parte pequeña es del gobierno. Limpiar una hectárea de bosque en invierno cuesta 2.000 euros aproximadamente, es decir, no tenemos capacidad para acometer esa limpieza. Por tanto, hay que, ahora que estamos en verano, desde luego, procurar que no haya incendios y cuando los hay, procurar por encima de todo que no invadan cascos urbanos. Ahora, creo que tenemos que pensar muy seriamente, desprovistos de prejuicios, desprovistos de ideas facilonas que a la larga no hacen más que tranquilizar las conciencias y coger realmente el toro por los cuernos, porque este problema que tenemos este verano, me temo que al verano que viene lo volveremos a tener. Usted lo decía, el problema que estamos teniendo este verano, probablemente el que viene lo volveremos a tener. No es una cuestión exclusiva de Aragón. Estamos viendo un incendio gravísimo en la Vall d'Ebo, en Alicante, otros, digamos, también importantes en Castellón. Hemos visto cómo ardía en una provincia como la de Zamora el 6% de su superficie. Ahí está Galicia. Presidente, no sé si sería necesario, vista la cantidad de incendios, lo duro que está siendo el verano en toda España, abordar las causas y las consecuencias en algún tipo de convocatoria extraordinaria. No sé si una conferencia de presidentes, si un pleno en el Senado, la comisión del Congreso. Hay que hablarlo o tienen que hablarlo los presidentes autonómicos o los responsables o coordinarlo de alguna forma.
Mire, yo incluso iría más allá porque estamos empezando a saber, a conocer noticias de países como países escandinavos o como Canadá, donde la existencia de incendios forestales por su clima era algo absolutamente desconocido. Bueno, pues están empezando a ocurrir para sorpresa de los propios habitantes de estos países. Es un problema, yo diría que de ámbito mundial. Yo le puedo decir que he hablado con el presidente de Castilla-La Mancha, he hablado con el presidente de Castilla y León. Tengo la intención de hacerlo con otros presidentes autonómicos vecinos de Aragón, porque al fin y al cabo el fuego no conoce de fronteras, y desde luego algún foro de debate, algún foro de análisis, de reflexión nos tenemos que plantear, porque insisto, zanjar la cuestión con respuestas simplistas no sirve de nada. Este verano, por ejemplo, se ha hablado de prohibir la actividad de la recolección de cereal en determinados momentos. Esto, por ejemplo, es algo que creo que es absolutamente contraproducente, porque la recolección del cereal en secano se produce en determinadas fechas y en determinados momentos, y desde luego es imposible que no se produzca entonces, aparte de que se está demonizando un sector. Es decir, es muy complejo todo, no es nada sencillo, e insisto otra vez, hay que coger el toro por los cuernos, pero no improvisando cuando tenemos un incendio. Cuando hay un incendio, lo que hay que hacer es apagarlo. Y desde luego, cuando pasa el momento de los incendios, a partir de septiembre, lo que hay que hacer es pensar y tomar medidas. E insisto, dándole al problema la dimensión que tiene, que ya no es una cuestión puramente forestal, que es una cuestión de protección civil. De hecho, cada vez lo que nos preocupa cuando estalla el incendio es tener a los servicios sociales activados, disponer de espacios para llevar a la gente que haya que desalojar, proteger en definitiva a la gente, cosa que tradicionalmente no era el problema, no ocurría. Presidente, usted me decía que los incendios, que los fuegos no conocen de fronteras, que ha podido hablar con otros presidentes autonómicos. ¿Los incendios conocen de colores políticos? ¿Ha notado solidaridad entre comunidades en una cuestión tan delicada y tan prioritaria como esta? Mira, entre comunidades autónomas tenemos la experiencia de la pandemia, tenemos la experiencia de los incendios, y en general he de decirle que ni en uno u otro caso ha habido colores políticos. Los problemas son similares, las soluciones que se nos ocurren son similares, los medios que tenemos son muy parecidos, y además de todo eso yo creo que hay un instinto de colaboración y de solidaridad que viene muy bien para ir poco a poco fomentando hábitos de trabajo y de construcción de España, de construcción de país federales. Hay esa especie de instinto, esa especie de hábito y instalado de solidaridad que funciona a la perfección. No, rotundamente no hay colores políticos. Presidenta, estábamos hablando de este incendio del Moncayo, pero es que este verano ha sido muy duro en Aragón. 14.000 hectáreas ardieron en julio en Ateca. Vimos cómo, digamos, la rabia de los vecinos permanece. Ha habido protestas. ¿Cuándo van a llegar las ayudas para los agricultores, para los ganaderos afectados en ese incendio? En el caso de Ateca le puedo decir que la actuación de la administración ha sido, yo diría que paradigmática en el buen sentido, es decir, marcando el camino de lo que deberíamos hacer a partir de ahora, fundamentalmente por su eficacia en la extinción y por la rapidez en la adopción de medidas. De hecho, el pasado viernes, en un consejo de gobierno, aprobamos ya el decreto de ayudas para agricultores y ganaderos damnificados, que las podrán solicitar a partir de esta misma semana que empieza. Por tanto, la rapidez ha sido absolutamente insólita, también lo tengo que decir, porque la administración no se le responde nunca con esta diligencia, y los damnificados van a tener las ayudas dentro de muy poco tiempo. Presidente, una última cuestión. Otro de los elementos que está sobre la mesa en este verano es la sequía. Estamos viendo, ¿no?, en la cuenca del Aragón, el embalse de Yesa, está en estado de emergencia. Dos cuestiones. ¿Está garantizada el agua de riego para lo que queda de campaña? Y segundo, si el otoño sigue siendo muy seco, ¿podemos ver restricciones en ciudades como Zaragoza, por ejemplo? Yo creo que administrando bien el agua y los regantes frente a los tópicos que circulan son unos magníficos administradores del agua, unos exquisitos administradores del agua,
administrando bien el agua, yo creo que terminará la campaña de riego y desde luego descarto que haya problemas de abastecimiento de poblaciones. Concretamente, la principal ciudad de Aragón, Zaragoza, se puede abastecer directamente desde el embalse de Yesa. Por cierto, ya que me hace usted esta pregunta, le diré que es obvio que estamos asistiendo a las consecuencias nítidas del cambio climático y desde luego, visto que una de las consecuencias del cambio climático va a ser la irregularidad en la pluviometría, quizá algo que los ecologistas descartan, como es la regulación de los ríos y la construcción de embalses, haya que replanteárselo. Quizá una manera de preservarse contra efectos nocivos del cambio climático sea mantener los embalses e incluso construir alguno más. Javier Lambán, presidente del Gobierno aragonés, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana, en este verano inusual. No le pregunto ni siquiera si ha tenido vacaciones, presidente. Bueno, las estoy intentando tener con mi mujer, con mi hija, con mi yerno, con mis nietas, aunque le he de decir que cada 2 o 3 días tengo que volver a Zaragoza, pero bueno, estos son gajes del oficio. Permítame una cuestión, porque muchas veces reivindicamos que les preguntamos solo cuestiones de conciliación a las mujeres. A un político hombre, ¿cómo se lleva esto de la conciliación con la política y la familia en estos tiempos tan convulsos, tan ajetreados que vivimos? La conciliación es un problema sobre todo de hombres más jóvenes que yo. He de decirle que pertenezco a una generación donde la parte más dura de la atención familiar recaía sobre las mujeres, y le tengo que decir que todavía, a pesar de que ha habido cambios muy notables en ese sentido, son las mujeres las que se llevan la peor parte, aunque, en fin, yo veo el caso de mi yerno y mi mujer y mi hija, y evidentemente mi hija, lo reconozco abiertamente, tiene mucha más ayuda de mi yerno de la que tuvo mi mujer de mí. Señor Lambán, muchísimas gracias. Hasta la próxima, presidente. Gracias a ustedes.